Bienvenidos a Saber Rural, qué bueno que estén ahí para compartir nuevamente juntos todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Y para comenzar este programa les proponemos hablar de agricultura para ver cómo se puede precisamente mejorar el manejo de los cultivos de invierno. Las características de los ambientes productivos en la zona sudeste de la provincia de Buenos Aires permiten alternativas de siembra de cultivos invernales para diversificar la producción y realizar un uso más intensivo del suelo, complementando estos cultivos con siembras de cultivos de verano en una segunda época. Los cultivos de invierno son muy importantes, el 50% de la superficie, generalmente una rotación normal es de invierno, es decir, 50% de invierno y el resto es gruesa, y esa rotación depende mucho de los precios de los cereales de invierno, ¿no? Es decir, cuando hay restricciones en lo que es trigo y precios, indudablemente se hace más cebada que trigo, y la cebada tiene la gran ventaja que está rindiendo más que el trigo, a lo mejor entre 500 y 1000 kilos más en la zona, y además se cosecha antes y bueno, se puede ir a un cultivo de segunda con mejor performance. En la zona bonaerense de los partidos de Tandil, Balcarce y la zona más continental de Necochea y Lobería, se combinan la actividad agrícola, con trigo, cebada, soja y en menor medida maíz y girasol como principales cultivos, y la actividad ganadera basada en la producción de carne bovina. El avance de la siembra, que se ha manifestado en la intensificación de la producción, ha llevado a la conversión de los campos hacia la agricultura, donde la ganadería de la zona centro y sudeste de la provincia de Buenos Aires registró un reordenamiento. Indudablemente el tema ganadero es un tema que con los precios y con todos los problemas que tiene, es decir, no es que se está dejando de hacer, sino que bueno, y además se está yendo cada vez a sistemas más intensivos y cada vez aparecen más feedlots y bueno, y todas esas actividades cada vez están siendo más reguladas o hay que tener mucho más precauciones antes de iniciarlas, ¿no? Hemos tenido agriculturización como en toda la región pampeana, toda tierra apta para agricultura se está usando actualmente, se está usando con mucha presión porque aumentó la incidencia de doble cultivo, trigo, soja, cebada, soja más recientemente en las últimas 5 campañas y cuando se analiza todo lo que es stock ganadero vía vacunación aftosa con estadísticas de SENASA, para nuestra sorpresa se descubre que las vacas de azul o de la región centro no se fueron. Continúan estando y en una integración lo más armoniosa posible que cada productor va diseñando establecimiento por establecimiento. Los suelos, bueno, de Tandil son suelos con muchísima materia orgánica si los comparás con el resto del país. E indudablemente con toda esta agricultura se ha deteriorado ese porcentaje de materia orgánica, ha ido disminuyendo y lo mismo pasa con el tema nutrientes, pero bueno, creo que la gran deuda de la Argentina es la reposición de nutrientes a nivel de los suelos, porque en cuanto a lo que es cuidado de suelos, somos el país del mundo que hace el 90% prácticamente de su agricultura en siembra directa, bueno, y eso para lo que es fundamentalmente suelo es realmente muy muy importante y beneficioso, ¿no? Las empresas vinculadas a la producción de semillas han desarrollado variedades de cebadas capaces de aprovechar mejor los nutrientes del suelo y resistentes a ciertas plagas y enfermedades que han permitido optimizar los rindes en diferentes regiones. Los adelantos genéticos y los nuevos híbridos están ofreciendo cultivos de alta producción, con mayor variedad de ciclos y menores riesgos sanitarios que tornan al cultivo más sustentable. Fundamentalmente lo que es cebada, la Overture está teniendo una buena performance, pero bueno, después está todo el tema de enfermedades, que la idea es sembrar todo lo que son variedades resistentes a enfermedades, porque está habiendo muchos problemas de distintas enfermedades de hoja que están siendo complejas para la región. La fuerte expansión experimentada por el área dedicada a la agricultura en la región pampeana en los últimos años se dio en forma paralela a la adopción de la siembra directa, con una fuerte incidencia de la soja. En este proceso, paulatinamente, los cultivos de trigo y cebada se han hecho presentes en la rotación, alcanzando muy buenos rendimientos. En el caso del trigo te diría que fundamentalmente los baguettes y los bucks son los que llevan la delantera. También Don Mario está empezando a tener variedades que son
pero muy interesantes. Y bueno, lo que pasa, ya hay muchas variedades que han roto resistencia a enfermedades, y bueno, ese es un tema muy importante a tener en cuenta en el momento de la siembra. Los estudios de suelo permiten determinar la capacidad de retener y transmitir agua, que dependen mucho de la textura, es decir, del tamaño de las partículas minerales o inorgánicas, y también del contenido de materia orgánica. Para conocer la dimensión productiva de los suelos, el análisis de muestras permite caracterizar la oferta de nutrientes esenciales para las plantas, como el nitrógeno y el fósforo. La idea es hacer un buen análisis de suelo, cosa que prácticamente a nivel nacional no se hace, es decir, es bajísimo el nivel de suelo, el nivel de análisis que hay, entonces ya partimos de una premisa errónea. Entonces se actúan por receta, es decir, bueno, al trigo le pongo entre 80, 100 o 120 kilos de fósforo a la siembra, y después va entre 150 y 200 kilos. La realidad es que es toda la agricultura, si no tenemos un análisis de suelo, es un masomenómetro, y es importante, y eso es muy barato, y son las cosas que son pequeños costos, pero que tienen muchísimo impacto a nivel final de los cultivos, ¿no? Después de ver cómo se puede mejorar el manejo de los cultivos de invierno y de esa manera lograr mayor productividad, les proponemos hacer una pequeña pausa. No se vayan, porque en nuestro próximo bloque vamos a hablar de salud pública y ver qué está pasando con el uso de los antimicrobianos. El uso racional de los antimicrobianos es un desafío a nivel mundial y en lo que se está trabajando desde la Organización Mundial de la Sanidad Animal. Es por eso que a través de una entrevista remota les proponemos ver lo que se está haciendo. Entramos en tema y vamos a la nota. Los antimicrobianos, como los antibióticos, forman parte de los grandes logros de la humanidad, puesto que han permitido mejorar las condiciones de vida de los seres humanos y los animales. Sin embargo, muchos de estos medicamentos que salvan vidas están perdiendo la batalla frente a numerosos microbios en un fenómeno conocido como resistencia a los antimicrobianos. Aparece de una manera natural en los patógenos, sin embargo es preocupante para nosotros porque no queremos regresar a una era pre-antibiótica, donde los humanos, los animales, sufrían de enfermedades que ahora son curables. Entonces, ahora, ¿qué pasa con la OMS? Ellos tienen desde hace un par de años un programa que se llama GLASS, y ellos anualmente dan un reporte donde se puede ver la resistencia a estos patógenos. Sin embargo, no me quisiera meter mucho al área de humanos, pero sí hay datos, se han dado un poco estadísticas de cómo podría ser si en el futuro nosotros no manejamos eso de una manera prudente. Entonces, yo creo que la respuesta sería no hacer algo caótico de decir esto va a ser totalmente malo para el futuro. Sin embargo, hay que actuar y hay que actuar ya. Delphi, ¿hay información, hay estadísticas en relación a la incidencia del uso de antiparasitarios sobre la salud humana? A nivel mundial hay alrededor de 4 millones de muertes asociadas a la resistencia antimicrobiana, y hay 1.27 millones que se han dado directamente por muertes por resistencia antimicrobiana en humanos. Entonces sí es un tema que tenemos que tratar y que tenemos que hablar. ¿Y qué consecuencias trae un uso inapropiado de los antiparasitarios en relación a la salud humana? Sí, bueno, el hecho de los antibióticos, hay que entender que los antibióticos se utilizan por una razón. Se utilizan para tratar enfermedades, tanto en humanos como en animales, y también se ha visto en plantas. Entonces, es necesario, y por lo tanto, como es necesario, necesitamos hacer un buen uso de estas herramientas que nosotros tenemos para combatir esto. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer desde una perspectiva de una sola salud? Es trabajar en conjunto, tanto de la parte privada como tanto de la parte a nivel de gobiernos.
Los gobiernos ahora se están sentando ya un poco más a nivel político sobre cómo tener estrategias a nivel nacional para combatir la resistencia antimicrobiana. Porque si se trabaja solamente del lado humano, pero no se ve del otro lado, del lado animal, o del lado del medio ambiente, de las plantas, la resistencia antimicrobiana siempre puede venir de una u otra manera. La resistencia antimicrobiana, para poder entenderla, no solamente es porque yo utilizo mal de parte de los humanos, que claro, obviamente va a afectarme directamente, pero eso como humano yo se lo podría estar pasando a otra persona, se lo podría estar pasando también a animales, por ejemplo, los animales de compañía, que es lo que más la gente tiene directamente en las grandes ciudades, o un granjero se lo podría estar pasando a los animales con los que trabajo, o viceversa, los animales podrían estar también jugando un papel, o los humanos a través de desperdicios de medicamentos o en las aguas residuales pueden ir estos patógenos que ahora son resistentes. Entonces hay que tratarlo de una manera integral y es así como también nosotros lo tratamos a nivel global, de una manera integral para poder combatirlo. Según las estadísticas, se ha registrado una disminución en el uso de antimicrobianos en la producción animal. Bueno, de hecho, nosotros en la Organización Mundial de Salud Animal ya tenemos 7 años de estar haciendo una colecta de datos. Recién terminamos en mayo de ese año, dentro de un mes y medio empezamos con la 8ª ronda, o sea, el 8º año, de colectar esos datos. Lo que nosotros colectamos no son datos de resistencia antimicrobiana, esos datos se van a colectar en el futuro por la FAO, pero a nosotros a nivel global nuestra actividad es colectar el uso. Entonces, lo que hemos visto a través de los años es que muchos gobiernos empezaron la iniciativa a nivel de gobierno de colectar esos datos porque se empezó la colecta a nivel mundial. Es decir, antes de que se hiciera la colecta por parte de la OMSA, de la Organización Mundial de Sanidad Animal, antes muchos países no colectaban esos datos. Entonces, si no hay datos, es un poco difícil también poder analizar, poder tomar decisiones. Sin embargo, esto se lanza en 2015. En 2016 se da el primer reporte y a partir de eso también hay una serie de actividades a nivel político. Por ejemplo, se da la primera reunión en las Naciones Unidas donde por primera vez se trata un tema que fue la resistencia antimicrobiana, llamémoslo enfermedad, pero no es realmente una enfermedad, una situación de salud pública donde se trata el tema antes de que ya se vean los efectos caóticos. Entonces fue la primera reunión que se da a este nivel político y por lo tanto los países empiezan a tomar acciones y esto va en conjunto con lo que nosotros lanzamos, la colecta de datos, y a partir de ese entonces hemos venido trabajando con los países para refinar la colecta de datos y lo que hemos visto en el reporte es una disminución al uso de antibióticos en animales y se ha dado en todas las regiones que nosotros tenemos. Entonces, son buenas noticias, sin embargo, hay que seguir monitoreando, hay que seguir vigilando qué es lo que pasa. Y claro, hay situaciones particulares, pero la tendencia ha sido al uso y creo que también es debido a una estrategia política que se ha dado a nivel de todos los países. ¿Y qué pautas de manejo se sugieren en cuanto al uso de antibióticos? Nosotros tenemos una serie de documentos y hay un documento importante. Bueno, primero tenemos la estrategia de la OMSA sobre la resistencia antimicrobiana, está disponible en la página web de nosotros para ver cuáles son los objetivos. Pero dentro de desarrollar guías, de desarrollar documentos que están disponibles para los veterinarios, tenemos la lista de antimicrobianos de importancia para veterinarios. Y aquí nosotros tenemos por molécula y lo clasificamos a los antibióticos según tres grados. Entonces están los más críticos, los críticos también se ven porque son importantes para medicina veterinaria, pero también se ven que son importantes para los humanos. Entonces, aquí se da toda una pauta de cómo ir utilizando, cuáles son la primera línea de tratamiento, cuáles no deberían de usarse dentro de esa área, cuáles deberían de dejar de usarse para cierto tipo de uso, a eso me refiero, promotores de crecimiento. Entonces, tenemos estas guías. Ahora, siempre hay que ver para qué especies, hemos estado refinando también eso, hemos empezado a trabajar por especies animales, ya que en veterinaria no es como en humanos que solo tenemos, a los humanos tenemos, no es lo mismo tratar a un ave que tratar a un bovino.
Entonces, hemos empezado a refinar esta lista. Empezamos hace un año con lo de aves. Ya se ha publicado y estamos ahora trabajando con cerdos y estamos trabajando también para animales acuáticos. Delphi, ¿cuáles han sido los factores para que se dé este fenómeno de disminución en el uso de antibióticos? ¿La acción gubernamental, la presión de los consumidores o es una cuestión multifactorial? Bueno, pues ha sido algo, no podría decir que es únicamente una estrategia de gobierno, aunque claro, eso influye bastante, pero se han visto todas unas actividades, como decía, se ha visto esta parte política que fue en 2016 con las Naciones Unidas, que se trató el tema. A partir de eso vienen los gobiernos, trabajan estrategias a nivel de gobierno. También ha habido mucha parte de comunicación, de sensibilización a nivel de centros educativos. A la población también hemos visto en países de Asia que se han traducido muchas guías que nosotros hemos hecho en la OMSA a nivel de lenguas locales, que esto ha ayudado mucho para dar la idea. Se han creado videos y también hemos trabajado a nivel ya cuadripartita, que le llamamos ahora, que esto incluye a la FAO, a la OMS, a la UNEP y a nosotros, a la OMSA, para trabajar todo desde un punto integral. Y esto lo han replicado en muchos países. Ahora también en la parte de sensibilización hemos visto que muchos gobiernos han tratado la parte con las cámaras de veterinarios o los centros donde se da especialización, se habla del tema. Sobre cómo tratar la resistencia antimicrobiana, qué tipo de antibióticos se recomiendan, para qué tipo de especies, animales. Y eso ha sido muy importante, creo yo, para dar esa disminución. Les proponemos ahora hacer una pequeña pausa. No se vayan, que enseguida volvemos con mucho más Saber Rural. En las últimas décadas se han logrado importantes avances en las investigaciones orientadas a la mejora de la avena. Y en este segmento de Saber Rural les contamos de qué manera. Durante algunas décadas en Argentina se registró un proceso de agriculturización, marcado con un fuerte avance de la siembra y caracterizado por la intensificación de la producción, con una conversión de los campos hacia la agricultura. Con el aumento de los rindes agrícolas generado con ese proceso, la ganadería registró un reordenamiento, afectando la producción de cultivos asociados a la cría de animales como la avena. Sin embargo, con la recomposición de la ganadería y la adopción de la avena como recurso de cobertura, el cultivo ha recuperado superficies. La avena, que ha caído en cuanto a superficie sembrada en los últimos 10, 15 años tal vez, está retomando un poco de protagonismo con el tema de los cultivos de cobertura o cultivos de servicio, lo cual es muy bueno porque bueno, es una gramínea que tiene digamos enfermedades y plagas diferentes al trigo y a la cebada, y además contribuye mucho a la buena relación de carbono-nitrógeno. Esto nos está ayudando un poco a elevar la superficie sembrada con avena en este último tiempo. La ingeniería genética viene proponiendo grandes cambios mediante la aplicación de técnicas que han permitido importantes innovaciones. Los programas de mejoramiento de cultivos deben lograr materiales que aseguren la calidad y brinden potencial de rendimiento, amplia adaptación y mayor seguridad de cosecha mediante la resistencia a enfermedades. Nosotros, como siempre, lo que intentamos es sacar variedades que tengan siempre un poco más de producción de los cultivares que están en producción. Para eso tenemos que ver de que sean materiales con buena sanidad, con buen comportamiento agronómico. Como siempre decimos, las avenas en general tienen un uso forrajero principal, y casi sería como un uso secundario la producción de grano para un destino industrial y para las nuevas siembras, digamos.
Pero bueno, nosotros tenemos puesto el foco en eso, sanidad, productividad y calidad de grano. Al implantar avena, existen factores que condicionan los resultados. Para lograr la eficiencia, es importante contemplar los cultivos antecesores, la preparación del lote, las malezas existentes y la operación de siembra. Las nuevas variedades desarrolladas procuran brindar resistencia a las enfermedades. Sin embargo, para los proyectos de investigación, este aspecto se presenta como un continuo desafío. Lo que mejoramos ahora en un proceso de muchos años, a lo mejor el año próximo o dentro de 2 años ya no representa una mejora porque, como siempre decimos, las enfermedades principales son las rollas y las rollas tienen la capacidad de mutar, entonces algo que tenía muy buen comportamiento puede dejar de tenerlo en un periodo corto. Así que eso es, digamos, un trabajo constante ese. Pero bueno, tenemos materiales con mejor comportamiento a la roya de la hoja, alguno con mejor comportamiento a la roya del tallo y también estamos evaluando manchas que con el aumento de la siembra directa se pusieron en evidencia algunas enfermedades que antes por ahí no le prestábamos tanta atención. Si estamos pensando en producción de pasto, la nutrición es fundamental y si nos vamos a la época de producción de grano, además de nutrición, hacer un seguimiento siempre recomendamos de la parte de sanidad, ya que hay materiales que tienen muy buen comportamiento, pero hay años en que la roya está y hay que apelar a algún tipo de control químico que es posible, que se da perfectamente y que en condiciones favorable para la roya hace que no perdamos muchos kilos y que mantengamos la calidad del grano. Los verdeos de invierno, por su alta producción estacional, son el recurso con mayor aptitud para complementarse con las pasturas semipermanentes. Un aspecto importante del uso de la avena es la posibilidad que brinda de complementarse con otros cultivos, como la vicia. Algo que es muy utilizado es la vicia, que entra perfectamente en un cultivo de avena, que le haría el aporte que hace la leguminosa en cuanto a nitrógeno y que bueno, son dos compañeras que se llevan muy bien. La avena es una de las principales fuentes de forraje verde durante el invierno en toda la región pampeana, tanto para la producción de carne como de leche. La buena producción de materia seca, junto al alto potencial de rendimiento de grano y sanidad, la hacen apta para la confección de reservas forrajeras. Como resultado de las investigaciones y ensayos, junto a empresas del sector, el INTA ha generado nuevas variedades de avenas, como la variedad bonaerense Intayapa. La avena, como siempre decimos, es un grano cubierto que la industria cuando la procesa le quita las cáscaras y le interesa que tenga un alto contenido de pepita, decimos nosotros, que es lo que va a arrollar la industria. Este material tiene esa condición y además tiene un grano bastante homogéneo en su tamaño, lo cual para la industria representa una ventaja. Muchas veces nos lo han expresado y bueno, justamente en bonaerense Intayapa esa condición se da. Tiene un buen nivel de proteína y otra de las condiciones que se busca, digamos, en las avenas que van para alimento es el contenido de betaglucano y bueno, un poco se resume en esta variedad esas condiciones. No es la mejor. Estamos trabajando para llegar a tener alguna mejor, pero bueno, en este momento creo que representa una avena con una calidad superior. Es un trabajo como todos los de mejoramiento, de muchos años de evaluación, donde se estudian distintos parámetros. Es difícil llegar a concentrar todos ellos en una misma variedad, pero bueno, creemos que es un paso adelante en cuanto a la calidad para la industria alimenticia en una avena. Fue evaluada en la chacra de Barrow, después intervino en los ensayos que realizamos aquí en el criadero de Buc y ha pasado por distintas instancias
en las cuales se ha comportado muy bien. Amigos del campo, de esta manera llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vamos hasta dentro de una semana, cuando los estaremos esperando para compartir nuevamente juntos mucho más saber rural. Hasta entonces.